Hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas, este miércoles 11 de marzo de 2020. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros en esta ocasión. Queremos agradecer de todo corazón a los siguientes enlaces que hacen posible que este programa pueda llegar a otros ámbitos. En primer lugar, a la página Solo Escritura, enlace a México y Latinoamérica, a Grupo Teteleste en Chile, a la página de Teología e Historia de la Cristiandad, que tiene un enlace a Latinoamérica y Estados Unidos, a Alexander Porras, que retransmite desde Costa Rica, y a María Beatriz Campini, que retransmite desde Argentina. A todos estos muy queridos hermanos y hermanas, muchas gracias, y que la gloria sea para el Señor. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de tenerte aquí. Muy buenas noches, hermanos. Tengan todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo de parte de nosotros acá en México, a todos nuestros hermanos también que nos escuchan en nuestra República Mexicana, a todos aquellos hermanos que nos oyen en Celaya, en el norte del país, en el Estado de México, en el Distrito Federal, a nuestros hermanos que nos escuchan en Jalapa, que hemos tenido por ahí noticias de ellos, Dios los bendiga. A todos los hermanos que nos escuchan también en Centroamérica, que Dios los bendiga mucho y reciban un cordial saludo de parte de nosotros. Y a los que nos escuchan de Sudamérica, en Colombia, tenemos noticias en Venezuela, a todos nuestros hermanos que en Perú, en Argentina, les mandamos un saludo, y a nuestro hermano Jesús Lozada, que su trabajo importante e invaluable en establecer la conexión con todos ustedes, hermanos, nos ayuda semana con semana. Ya estamos casi a la mitad de marzo. Se nos olvidan los hermanos de España, nuestra hermana Mafer, ¿verdad?, que nos escuchan en Barcelona, y nuestros hermanos que nos escuchan en las Islas Canarias, y bueno, y yo espero que nos escuchen en más partes hay muchas comunidades hispanas en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá, nuestra hermana que nos escucha en Vancouver, nuestra hermana Marlene Echeverría y su esposo. Reciban un saludo afectuoso de parte de nosotros, hermanos, y que el Señor de Gloria nos bendiga y siga bendiciendo este programa y este tiempo que el Señor nos permite platicar con ustedes, pues, de lo que ha dejado a través de su palabra, de la revelación bíblica que tenemos a través de la Escritura y de todas las cosas que el Señor provee y nos da, hermano. Amén. Queridos hermanos y hermanas, queríamos hacer creo yo, una pertinente aclaración. Nos hemos visto muy bendecidos por parte de ustedes por una gran cantidad de comentarios que nos hacen llegar, preguntas que también nos hacen. Y hermanos, hemos visto lo siguiente: mi hermano Armando y nuestro hermano Lozada, Jesús Lozada y yo, su servidor, que algunas de los comentarios que nos mandan, todos muy interesantes, son muy largos y no nos da tiempo suficiente para leerlos y contestar de una manera adecuada las preguntas que gentilmente nos hacen. Hemos resuelto hacer lo siguiente, hermanos. A todos nuestros hermanos que nos escriben, que nos mandan, por ejemplo, nuestro hermano Porras, nuestro hermano, ¿quién más dices tú? ¿Gilbert? Sí. Gilbert, que nos mandan muy amplios comentarios.
Hemos visto que es conveniente que para que los disfruten todos nuestros oyentes y todas las personas que buscan la página de charlas bíblicas en Facebook, puedan leerlos en paz, puedan leerlos completos, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Cuando son muy largos estos comentarios, por amor al tiempo, no los vamos a poder leer aquí, pero sí los vamos a subir a la página web para que estén a disposición de un mayor número. Por lo cual vamos a solicitar, hermanos, que sus comentarios amplios los sean enviados a través del Messenger a la página de charlas bíblicas para darles una pequeña revisada y publicarlos en la página. Son de gran utilidad, ¿no? Porque refuerzan el tema, es decir, sí, aportan a la charla, es decir, se unen a la charla bíblica y son de gran utilidad. Entonces lo que queremos es que de alguna manera queden registrados en la misma página y que queden ahí plasmados y más los pueden ver. Por supuesto. Los comentarios cortos, por supuesto que los vamos a leer y nos damos cuenta rápidamente cuáles son estos. Inclusive si nuestros hermanos que gustan de escribir ampliamente, pueden ellos hacer una pequeña reducción para el momento, para esta reunión, para las reuniones, pues les agradeceríamos mucho que lo hiciéramos. Y si tienen posts más grandes, con mucho gusto los subimos a la página de charlas bíblicas. Pero el único punto a considerar es que los temas de sus artículos estén relacionados con el tema que estamos tratando en ese momento. Ya tratamos otros muchos temas, en este momento estamos hablando de la anatomía de la iglesia, de manera que sería muy deseable que sus posts estuvieran conectados con el tema que estamos tratando. Y como bien dice hermano, muchos de estos posts vienen a reforzar. Claro, son un refuerzo, son un comentario ampliado acerca de lo que aquí estamos platicando y discutiendo. Entonces, en ese sentido yo creo que son muy valiosos porque yo siento que son parte de la charla bíblica que tenemos aquí nosotros y sí son muy, muy amplios muchos de ellos. Entonces, para que quede registro de ello, sería deseable que quedaran registrados en la página. Por supuesto que sí. Son muy, muy importantes, complementan mucho lo que se dice aquí. Y bueno, esto también nos va a dar tiempo para poder contestar debidamente a las preguntas que nos hacen y no hacerlo con la premura en que a veces nos hemos sentido que nos vemos obligados a contestar. Y bueno, hermanos, pues dicho esto, y después de haber saludado con todo cariño a nuestros hermanos y hermanas, pues comenzamos nuestro programa. Adelante, hermano. En la semana anterior, queridos hermanos y hermanas, estábamos tratando, y esta va a ser la segunda parte, de 1 Corintios capítulo 12. Estábamos examinando que el énfasis primordial del apóstol Pablo, cuando menos en los versículos que van del 4 al 11, era mostrar la gran diversidad de estos dones, de estas actividades, de estas, ¿cómo dice? Funcionalidades, dones, actividades que el Señor da a la iglesia, servicios, ¿verdad? Y mostrar que Dios es el autor de todos ellos. Y un punto de vista, hermano, que me luce que es muy importante, es ver que estas actividades, podemos llamarlas entre comillas, son sobrenaturales, es decir, son celestiales, son de Dios, y que es a través de ellas que el Señor
habla a cada uno de los creyentes en la comunidad. Y es la manera como Él dirige a la iglesia. Por eso, la idea del sermón como la pieza central de la reunión cristiana, que es totalmente unidireccional y convierte a los espectadores, a los presentes en espectadores pasivos, es altamente nociva para esta multiparticipación por una razón muy importante, quizá la más importante de todas. El predicador puede trazar una excelente enseñanza, puede ser, por ejemplo, un predicador expositivo que vaya tocando, por decir algo, la carta a los Efesios o la carta a los Romanos, capítulo por capítulo y versículo por versículo, en tandas de sermones, y son muy útiles, indudablemente, y además la predicación expositiva viene a ser muy complicada, requiere de mucho esfuerzo y de mucho estudio, adolece de un defecto fundamental. El que expone, el que predica, lanza el mensaje para todos, sin consideración a las necesidades personales de cada uno de los miembros que están ahí presentes. Se supone que la palabra predicada es no solamente para un conocimiento teológico o bíblico, sino para ayudar a la necesidad humana. En cambio, el ministerio multidireccional, que es el que crea, según 1 Corintios 12, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una especie de servicio cruzado, donde el Señor, que conoce perfectamente nuestra necesidad, que sabe exactamente lo que necesitamos, nos lo ministra de una manera sobrenatural, a través del hermano, a través de una hermana, en una manera donde todos los que llegamos a la reunión de la asamblea, realmente nos vamos de allí con una administración directa y personal que no viene meramente de la hermana o del hermano, Claro. sino que viene directamente de Dios, que habla, que se expresa a través del hermano, a través de la hermana, y satisface de una manera profunda, porque es ministración del Espíritu, como estábamos leyendo, y quiero recalcar aquí ahora que esta administración, este servicio de Dios hacia nosotros es energizado por Él. Es Dios el que hace las cosas. Les comparto un breve testimonio, hermanos. En una ocasión, una congregación tuvo a bien prestarme el micrófono en un domingo. Y digo prestármelo porque pues no soy pastor, no soy obispo, no soy presbítero, soy un servidor del Señor. Y me prestaron, y bueno, hice yo un trazo expositivo de un tema, pero a la hora que tomo el micrófono, pues el primero no me subí al púlpito, sino bajé una trila al nivel de los hermanos, y tuve una osadía tremenda en el servicio, porque después de que hice la oración, les referí un tema que en otra ocasión había yo compartido, y les dije a los hermanos, si recuerdan la última vez, tratamos este punto y este punto y este punto, pero es muy probable que el tema haya causado mucha controversia, pero vamos a hacer una cosa, un ejercicio el día de hoy. Pregunten lo que quieran. A ver, hermanos, pregunten lo que quieran. Entonces, pues, ante ese atrevimiento mío, pues, bueno, tenía que traer, obviamente, respuestas para muchas cosas que los hermanos, de alguna manera traían. Les digo, cualquier duda que tengan, cualquier duda que tengan, pregunten en el servicio. Fue un espacio de alrededor de hora y media, donde todos los hermanos preguntaron.
Estoy hablando no de una congregación muy grande, sino estoy hablando de una congregación pequeña, porque había más o menos 40 miembros, pero las hermanas que nunca hablan, que ni siquiera conocíamos su voz en público, levantaban su manita y preguntaban. Y otros hermanos apoyando con versículos la respuesta que la hermana estaba buscando. Dudas que hubo sobre salvación, dudas que hubo sobre seguridad de salvación, dudas que había sobre elección, porque estaba yo tratando Romanos, dudas que había sobre la santidad. Es decir, los hermanos traen metidas un montón de dudas que nunca son resueltas de manera puntual, directa y manera personal. Ni siquiera ventiladas. No, no son, me llevé yo una gran sorpresa porque entonces en lugar de dar yo el sermón que tenía listo, entonces a cada pregunta les decía, a ver hermanos, leamos aquí para ver qué piensan con respecto a lo que dicen. Y les leía yo de la escritura, donde estaba la presumible respuesta acerca de la duda que tenían, y bueno, se empezó a dar y empezó a fluir. Y lo que yo veo al día de hoy es que los esquemas, por lo menos en México, no sé en otros lados, porque no conozco otros lados, esa es la verdad, pero en México la iglesia se ha hecho pasiva. Es decir, es el líder, ¿sí? Es el pastor, es el que dirige la enseñanza. La iglesia se hace pasiva y al día de hoy la tecnología ha invadido de alguna manera la propia congregación, porque la gente ya llega sin Biblia. O sea, ya llegan sin Biblia a las congregaciones, porque lo que hacen es proyectar con un cañón y un proyector así medio potente el texto que está citando el pastor. Entonces, él dice, vamos a hacer un ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Ya proyectan el 11, y todo el mundo así, hasta cruzan las manitas para leer el texto. No tiene la oportunidad de consultar el contexto, aunque sea rapidito ahí. Muchos ya utilizan celulares en lugar de Biblias. Y yo no digo que no está mal, vamos, pero revisar el contexto, revisar una referencia a pie de página, ir y ver qué tiene que decir con respecto a eso, se pierde totalmente. Y día a día, creo yo que se le va quitando la calidad que tiene esto, ¿no? Es decir, esta escritura tiene calidad, y lo que hemos visto en términos de que en estos tiempos han ido evolucionando las traducciones, nos han dado un mejor sentido de las palabras, es decir, un mejor sentido del contexto. Es decir, la Biblia como tal es útil. Como dice Timoteo, ¿no? Toda escritura es útil. Entonces, en ese sentido creo yo que este ejercicio donde todos somos un cuerpo y todos somos necesarios dentro del cuerpo, y que como dice aquí el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Es decir, la obra de la construcción de la iglesia, del cuerpo que se va edificando, es como Dios quiere. Y lo tenemos que ejercitar. En realidad, pocas veces me prestan el micrófono, y cada vez menos. Pero en estos ejercicios que yo he pues atrevidamente realizado, me he llevado a una gran sorpresa donde los hermanos tienen preguntas básicas, preguntas fundamentales acerca de la escritura, y que el contestárselas y resolvérselas de manera particular delante de todos, y que muchos aportan y dicen, es que aquí dice esto, y es que en esta otra parte dice, y aquí aportan, abonan a el crecimiento de los hermanos. Esto, hermano, yo no lo he visto en ningún lado. Creo yo que, pues bueno, fui demasiado atrevido, y el Señor me ayudó
a contestar, pero espacio por espacio de 1 hora y media estuvimos compartiendo los hermanos sin predicar un tema en particular, porque los hermanos tenían dudas. Y yo ahí veo entonces que el cuerpo, aunque en general es pasivo, es decir, yo veo un esquema extremadamente cuadrado en los servicios, es decir, el preludio, la oración por el inicio, 3 alabanzas, la oración por los enfermos, y de esa una liturgia demasiado cuadrada, hermano, que lo que ha reducido es todos los cultos a ese mismo, o todo servicio que hay en una comunidad, a ese esquema. Y yo a veces pienso, quizás pienso de más y digo, ay, no dirá el Señor, ay, ahí vienen otra vez mis hijitos por lo mismo, por el texto de domingo, a esta hora, ya vienen, ahora sí, o sea, no hay dinamismo. Y yo creo que el Señor que tenemos es un Señor dinámico, creativo. Es decir, las primeras palabras de la Biblia, como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo único que nos reflejan es un Dios creador. Y después de eso dice, y Dios hizo al hombre a imagen de Dios los creó. Es decir, a imagen y semejanza. Esto significa que Dios nos ha hecho a nosotros también creativos. No pasivos como tal. Entonces, al hacernos miembros dinámicos de la iglesia, entonces deberíamos de ejercerla, hermano. Deberíamos ejercer ese dinamismo, deberíamos ejercer eso, porque a veces, y también me planteo, ¿no? Cuando veo esto, digo, bueno, ya le habremos orado al Señor y dicho, Señor, ¿cuál es mi don dentro de mí? Porque a unos diste esto por el mismo Espíritu, a otros diste otra función por el mismo Espíritu, a otros diste otra función, ¿sí? Por el mismo Espíritu. Entonces, ya tendremos esa funcionalidad. Por eso, yo insisto que a través de todas estas charlas que hemos tenido, hermano, estas charlas bíblicas que han sido demasiado constructivas, no solamente para todos ustedes, sino también para nosotros. Y después de ver el esquema que seguimos y que tenemos, yo creo que debemos de pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho con la iglesia. ¿Qué hemos hecho? Exactamente igual que aquellos judíos en el tiempo de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía. Porque dime tú, ¿cuántas de las estructuras que nosotros conocemos de las iglesias establecidas se acercan a este modelo sencillo y profundo de la acción de Dios? De hecho, es casi como un querer arrebatarle a Dios la dirección y el gran proyecto de Dios de levantar una novia para su hijo. La iglesia es la esposa del Cordero, y esto, dice, es un misterio. Estábamos leyendo ahorita, Claro. Un gran misterio, dice el apóstol Pablo, creo que es en Efesios 5:21. Y hermanos, en esta labor de edificar, es decir, de construir, de fortalecer a la iglesia, el único que lo puede hacer con gran poder, con gran sabiduría, es el mismo Dios. Fíjate, por ejemplo, a propósito, porque alguien me preguntó durante en la semana cuál era la diferencia, hermano, entre dones, entre servicios, entre actividades que menciona aquí, 1 Corintios 12, ya es que dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de servicios, hay diversidad de actividades. Y hubo una respuesta muy interesante que conseguí al comparar a varios autores, hermano. Mira qué interesante es. Dice que para muchos de estos autores, la palabra carisma, que es don, dice, refleja la fuente de los dones. Curiosamente, la palabra carisma viene de charis, que quiere decir gracia.
Carisma. Carisma tiene como su palabra coñada, su palabra emparentada, charis. Es decir, carisma refleja la fuente de los dones, La charis que divina. es la charis divina. Luego, las diaconíe, en plural, que luego es cuando hay diversidad de servicios, refleja el modo en que estos carismas adquieren una realidad en la práctica y en la vida. ¿Cómo se manifiestan? Y luego, o sea, el don que Dios te da, el carisma, tiene una aplicación dentro del cuerpo de Cristo. Claro, una expresión primero. Una expresión. Y la expresión es el servicio. Y luego, el resultado de este servicio, hermano, es lo que sigue diciendo ahí, la energímata, o las actividades que se traduce así, que de hecho tiene como palabra coñada energeo. Fíjate, el parecido entre energímata, que se traduce como actividad, y bueno, yo diría se traduce de una manera muy pobre y muy limitada, porque en realidad es acción energizada. Y es la acción energizada de Dios, por supuesto, porque dice, fíjate, pero el Señor, dice el capítulo 12, versículo 6, dice, hay diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas, estas que acaba de mencionar, ¿verdad? Los servicios, los dones, y no son propiamente actividades per se, hermano, sino son tres formas diferentes de considerar lo que en el versículo 7 llama las manifestaciones del Espíritu. O sea, Pablo lo que está haciendo aquí sencillamente es poner énfasis en el origen divino de lo que ocurre, hermano, dentro de la comunidad. Fíjate, y esto es para un provecho, hermano. Es para el provecho de todos. Exactamente. Exactamente. Es decir, esto tiene un objetivo. Dice, y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Sí. Y el provecho mutuo es el provecho de la iglesia. Por supuesto. Es decir, ¿quién edifica a la iglesia? Dios mismo. ¿Cómo lo hace? A través de suscitar estas manifestaciones del Espíritu en todos, fíjate, porque dice en todos. Dice, ahora verás, dice Dios, hay diversidad de actividades o de energímata, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Y termina diciendo en el versículo 11, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu. Fíjate, es prácticamente idéntica la construcción del versículo 11 a la del versículo 7. Dios que está energizando todas las cosas, y si todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, versículo 7, versículo 11. Es decir, tenemos a la deidad, Dios trino y uno. Fíjate, dividiendo, nota tú que dice en el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de servicios, pero el Señor, el Kyrios, referente a Cristo, es el mismo, o es único, o es el único, como tú lo quieras traducir. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, el Padre, está energizando. O sea, ¿qué tienes tú aquí? A la deidad ocupada, hermano, en transfigurar a todos los creyentes, en conformarlos a la imagen de Cristo. Dios trabajando en el hombre nuevo, creando la imagen de Cristo, hermano, porque los está preparando. Dios tiene un gran interés en esto. Además, la otra, es decir, el Espíritu del Señor está en todos. Claro. No solamente en unos cuantos.
Fíjate cómo dice en este capítulo 12, versículo 13. Dice, porque de hecho todos fuimos bautizados en un solo espíritu para ser un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, el espíritu del Señor no está limitado. Es decir, todo aquel que tiene la fe de Cristo, le ha sido dado el espíritu. Por lo tanto, los miembros de la iglesia, todos tienen el espíritu. Por lo tanto, todos tienen un don que hay que ejercitar para el provecho mutuo de los santos. Y este provecho es inmenso, no solamente para el mero bienestar temporal pasajero, hermanos, sino tiene que ver con la constitución interior, hermanos, de esta nueva raza, de esta nueva creación que va a poblar la nueva tierra y el nuevo cielo. Es decir, Dios está preparando gente con la mira, hermano, de lo que sigue adelante, ¿verdad? Y lo hace a través, por ejemplo, no sé, de esta batalla interna del hombre viejo con el nuevo que todos tenemos. Esta batalla con el mundo externo. Esta triple batalla que tenemos, donde dice que, por ejemplo, que nosotros somos puestos como luminares en medio de la nación maligna y perversa. Fíjense ustedes cómo define Dios a este mundo en el que estamos viviendo. O sea, en medio de esta horrible contradicción y de esta lucha terrible interna y externa, Dios nos está preparando. Por eso Él es el Señor de la iglesia. Nadie puede tomar el lugar de la cabeza. Nadie puede dejarlo a un lado sin cometer un gravísimo, un cortocircuito absoluto donde se apaga toda la corriente, hermano. Y que de hecho está apagada. O sea, yo lo que observo es eso. Yo lo que observo es que los miembros son pasivos. Es decir, a veces creo que estamos reproduciendo el mismo modelo del catolicismo, donde la gente llega, se sienta, oye el mismo sermón siempre, se van, regresan cada 8 días, no abren su escritura, regresan otra vez el sermón. Es decir, creo yo que hemos fallado. Hermano, ve lo que le ha pasado, por ejemplo, a Europa, que en otro tiempo era, podemos decir, muy entrecomillado, cristiano, aunque no hay países cristianos ni continentes cristianos, pero estaba de alguna manera con la reforma, se dio una oportunidad, hermano, para acercarse muy fuerte, muy grande, de una manera importantísima al pensamiento de Dios en las Escrituras. Hermano, ¿qué es hoy? Es un país totalmente donde el cristianismo prácticamente se ha reducido a la mínima expresión. Iglesias muertas no solamente asisten viejitos. ¿Qué pasa con los llamados templos estos? Mejor se los venden, se los pasan a los musulmanes. Hermanos, vivimos en una sociedad post-cristiana. Y todo esto se lo debemos a estos sistemas eclesiásticos que mataron el espíritu cristiano. Y que todavía los tenemos aquí. Agradecemos a los misioneros, no sé, aquí en nuestro contexto latinoamericano, que vinieron algunos de Europa, muchos de los Estados Unidos, pero junto con el Evangelio nos han traído sus mismos problemas denominacionales, que no sabemos qué hacer con ellos, como tampoco ellos han podido hacer absolutamente nada con ellos. Necesitamos una reestructuración de la iglesia plena y completa. Y necesitamos regresar a las Escrituras. Y, hermanos, como decía Carlos Spurgeon, lo que necesitamos para esta tarea, en primer lugar, es un corazón arrepentido, como tú dices, un corazón contrito y humillado que le pide al Señor: Señor, hemos extraviado el camino, pero tú eres nuestra guía, tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro bastión, tú eres la torre fuerte a la cual correremos. Y llegar a las Escrituras, como decía Spurgeon, dice que para ser un grande teólogo o para ser un cristiano versado en las Escrituras no necesitamos ser grandes teólogos, sino, dice él, y sabiamente, ser lectores atentos de las Escrituras, de no dejar pasar las palabras, de no dejar pasar las ideas,
de una reflexión comunitaria, hermanos. Es que son conversaciones y meditaciones y reflexiones en gracia que hacemos nosotros los creyentes, donde el Señor, en el consejo de los muchos, y Él energizando todas estas actividades, vean ustedes cuáles se mencionan ahí tan pertinentes para esta labor: palabras de sabiduría, palabras de ciencia, profecía. Todas estas cosas vienen a traernos verdaderamente raudales de agua fría, fresca, de comprensión de las Escrituras. Y Pablo es muy reiterativo en eso. En Efesios, como en otras ocasiones hemos comentado, y cito, hermanos precios, capítulo 1, versículo 15, viene parte de esta actividad importantísima. Dice: por esto yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, habiendo iluminado los ojos del corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y esto solamente apunta a lo que Dios quiere del hombre, hermano, del hombre santo, del hombre de la iglesia, del hombre cristiano, del hombre que tiene la fe de Cristo. Es decir, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos toda sabiduría e iluminación en la revelación y en el pleno conocimiento de Dios. Esto es para la iglesia. ¿Sí? Esto es para la iglesia. Es decir, por eso dice, y más adelante Pablo vuelve a decir, y doblo mis rodillas para que Dios os dé otra vez el conocimiento, que se hace fundamental. ¿Por qué? Porque es para el fortalecimiento mutuo de la iglesia. Así se crean las raíces profundas entre unos y otros. Así se crean en esta administración múltiple. Hay un poder maravilloso. Se crean tendones, se crean, ¿cómo se llama, hermano? Ligamentos que unen, coyunturas. De tal manera que, como dice aquí 1 Corintios 12, donde estamos, dice: para que no haya, en el versículo 25, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Dime tú, hermano, ¿cómo se parece esto a Filipenses 2? De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y dicen: y vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en parte. Qué gloria. Dice, y vos, qué bonito, hermano. Ese sentido de cuerpo, de unidad, lo da, hermanos, el Señor, lo imparte. Esto no se aprende en seminarios. No, hermanos, esto se da en el convivir, en el hablarnos. Dice, hablar verdad cada uno. Es hablarnos la verdad en amor. Es ministrarnos y abrir el corazón a la administración del Espíritu. Como sea esto, como en el asunto de la profecía dice, los profetas saben y los demás disciernan, es decir, siempre al pendiente de que no se vaya a convertir en una locura esto. Exactamente. ¿Sí? O sea, que haya orden, que haya crecimiento, que haya edificación, que haya gozo en el cuerpo. Exactamente. Pero, hermano, mira, repitiendo una idea de hace rato, realmente el sermón como la parte central, como la pieza central de la reunión, arruina por completo esta administración multidireccional y personalísima de Dios para cada uno de nosotros. Y esto es así, hermanos, porque el sermón que decimos está dirigido a todos sin consideración a la necesidad de cada uno. En cambio,
Lo que nos presenta la Escritura son más bien grupos pequeños que se reúnen y dicen, ¿qué pues, hermanos? Capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hacer pues, hermanos? Cuando reunáis cada uno, noten el cada uno, tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Está mencionando solamente unos cuantos de la lista que se presentó en 1 de Corintios 12, pero donde solamente de vuelta se presta solamente una pequeña muestra de la multitud, de la diversidad de servicios, de la multitud de resultados de estos servicios, de esta energímata. Y por ejemplo, también se habla de la profecía acá, y con respecto a la profecía aquí nos diría, por ejemplo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y a otro que está sentado, si a otro que está sentado le fuera revelado algo, estoy en el versículo 30 del capítulo 14 de 1 Corintios, si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjate, con esta idea que tiene aquí mismo, dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Y en varios lugares de 1 de Corintios 12 dice, ¿cuánto quiero yo que profetice? Y yo creo que este versículo que acabas de citar, hermano, es muy importante porque apunta propiamente otra vez, como lo dice en el versículo 12 que estábamos leyendo, donde esto es, dice, el 7 dice, cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho o para provecho mutuo. Y en el 14 versículo 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende. Pues por el Espíritu habla misterios. Pero, el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consuelo. ¿De quién, hermano? De los santos. Es decir, los dones que venimos viendo, los servicios, actividades que el Señor da, son para provecho mutuo de la iglesia. Pero el que profetiza como un servicio o como una actividad particular de alguien, sirve fundamentalmente para edificación, exhortación y consuelo. Es decir, todo apunta hacia el crecimiento y fortalecimiento de los miembros de la Iglesia del Señor. Y un crecimiento que es Dios el que lo da. ¿Sí? Lo dice y a través de los todos, porque dice es unos a otros, unos a otros, unos a otros, enseñados unos a otros, edificados unos a otros, exhortados unos a otros, animad unos a otros. Este es el sello del verdadero ministerio cristiano. Y es así como crecen los santos. Hermanos, estas son 2, 3 cosas muy sencillas y muy profundas a la vez, que nos muestran cuál es la voluntad de Dios para la vida de la iglesia. No solamente es para una reunión los domingos o los martes. Estamos hablando de que esto es una manera de vivir y de relacionarnos entre nosotros, los santos de Dios. El cristianismo es una relación entre creyentes que lo expresa Pablo maravillosamente en el resto de este capítulo 11 como la vida del cuerpo, que vive junto, que está próximo, que se preocupan unos por otros. No hay división, porque todos se ocupan unos de los otros. Como decía Filipenses, después haya en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? Dice, caray, el que hubo en Cristo Jesús, y nos explican en el versículo, creo que 2 de Filipenses, ¿verdad? Que dice, en cuanto a honra, preocupándonos por los otros, dando el lugar a los otros.
no ocupándose solamente en los asuntos personales, sino en los asuntos de los demás. Y qué cosa tan gloriosa y qué unidad han de haber disfrutado aquellos santos, hermanos, como el de la casa de Estéfanas, donde dice que aquella familia, que eran familias muy extensas y grandes, hermanos, compuestos de varios núcleos familiares. Habrá que destacar que la estructura de la familia en tiempos del Imperio Romano era mucho más grande y más sólida que la nuestra, con muchas ventajas. En estos grupos familiares, dice, habían decidido hacer del servicio a los santos la actividad principal de su vida. Todo lo que hacían estaba siempre tendiendo hacia el servicio de los santos. Él y su casa. ¿Pueden ustedes imaginar qué delicia era haber vivido cerca de aquellos hermanos? ¿Cuánto aprendieron los santos a amarse y a constituirse como la iglesia de Dios viviente, el magnífico templo de Dios en esta era de conflicto? Sí, tenemos un gran legado en el capítulo 12 acerca de pues, la diversidad del cuerpo. Y creo que debemos estudiarla, debemos reflexionarla, debemos aprender, debemos ponerla en práctica. Para el crecimiento mutuo, para la exhortación, para la revelación, para el consuelo, para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento de los santos, es decir, para el cuerpo que Él quiso formar, como lo dice ahí en el capítulo 12, versículo 11. Dice, pero todas las cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Es decir, esto no es de unas, esto viene de parte de Dios. Oremos y pidámosle perdón al Señor. Oremos y pidámosle al Señor que nos revele cuál es ese don que nos ha dado. Es decir, qué es lo que el Señor ha querido de nosotros para ponerlo en práctica, empezando quizás por nuestros hogares y familias, ¿no, hermano? Y poderlo ir distribuyendo hacia la comunidad. ¿Qué opinas? Amén. Que el Señor así nos ayude a todos y a todas y nos añade. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que Ay, caray, ya se terminó la hora. Se nos ha acabado el tiempo y queremos dar espacio a las preguntas y a sus comentarios. Vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor. Mafer Espinosa. Buenas noches, queridos hermanos desde Barcelona. Dios la bendiga, hermanos. Nuestra hermana Paloma Frau desde Canadá. Dios los bendiga, hermanos. Nuestra hermana Marlene Echeverría, saludos desde Vancouver. Qué bueno escucharlos de nuevo. Igualmente, hermanas, a todas ustedes, 3 hermanas, un fuerte abrazo con todo cariño y respeto desde este lugar. Nuestro hermano Mino Rodríguez, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Carlos Arteaga Velasco, nuestro querido Charlie, saludo para ti. Carlitos. Carlitos. Y le pedimos que salude a su amigo que está también muy interesado en lo que estamos diciendo aquí. Nuestro hermano Norton Madrid López, bendiciones hermanos desde Magangué, Colombia. Fuerte saludo para usted, hermano. Lupillo Contreras, bendiciones hermanos, bendiciones desde California. Lupillo Contreras, sí hermano Norton, gracias a Dios por estos estudios. Nuestro hermano Jorge Hernández, nuestro hermano Charlas Bíblicas YouTube, Norton Madrid, qué bendición este estudio, la verdad, la palabra de Dios es mejor que hay en el universo entero. Amén. Andrea Fuentes, hola hermanos, saludos de Cutralco, bendiciones para su vida. Cutralco, nuestra hermana, qué pena me da mi ignorancia
Y lo que hay, hermana, a nuestros hermanos. Hermana Andrea, si nos pudiera usted decir dónde está situado Cutralco, cuánto se lo agradecemos. Rosa Santos, Dios les bendiga, hermanos, y los bendiga y los ayude a seguir adelante enseñando la verdadera sana doctrina. Amén, hermanos. Oren por nosotros, hermanos. Oren por nosotros. Antonio Torresillas Mármol ha comentado lo siguiente: bendiciones para todos, un saludo desde España, un pueblecito de Tarragona. Órale. Uy, tan precioso por allá. Es a 1 hora y media de Barcelona. San Carlos de la Rapita. Fuerte abrazo para usted, hermano. Muy cálida, muy querida la experiencia allá de Tarragona. La antigua Tarracó, decía Eliseo Vila. Dice, si a Pablo se le cumplió su deseo de venir a España a predicar el Evangelio, dice, debió haber llegado aquí. Estábamos en Tarragona viendo una vista sensacional del Mediterráneo, dice, debió haber llegado aquí, a la Gran Tarraco. Los invitamos, hermanos, a que busquen los programas. Antes de que iniciáramos el programa, estábamos haciendo un recuento de cuántos programas tenemos de charlas bíblicas y llegamos a más o menos a una cuenta de entre 130 programas que tenemos desde hace aproximadamente 2 años y 4 o 5 meses. Los invitamos porque hay muchos temas importantes que hemos platicado, aparte de la iglesia. Busquen los hermanos, y si no, les pasamos ligas a través de nuestro hermano Jesús Lozada para que puedan tener los programas y puedan escuchar pues lo que hemos venido diciendo a través de varios años. Ahorita con la iglesia, pero hemos tenido programas hacia atrás de importancia, hermano. Sí, como muy importante que nos recomendamos que vean. Nuestro hermano Jesús Lozada los ha subido a YouTube, ahí los pueden encontrar. En fin. Dice Elsa Fernández. Elsa Fernández, buenas noches, hermanos. Hermano, lee tú unos que me da pena. Dice, no te preocupes, es mi primera vez que me contacto. Muchas bendiciones. Elsa desde Mendoza, Argentina. Muchas felicidades, muchas gracias, hermana, y un gran saludo le mandamos. Nuestro hermano José Salvador Espina, que es muy frecuente en sus aportaciones. Desde San Juan, Argentina. Buenas noches, mis amados hermanos, desde San Juan, Argentina, para todos allá. Dios en ustedes y nosotros siempre. Gracias, hermano. Un abrazo. Charlas Bíblicas, Antonio Torresillas Mármol. Bendiciones, hermano, Dios los bendiga grandemente. Se lió la revolución en el Facebook al oír nuestras clases por YouTube. Cuando explicamos que solo hay un pastor y un solo maestro, nuestro Señor Jesucristo, se echa las manos a la cabeza, porque como hay tantos pastores, maestros y evangelistas, pues les choca estas explicaciones que ustedes nos muestran. Les mando un saludo desde España, un pueblecito de Tarragona, se llama San Carlos de la Rapita. Tomo nota y seguimos aprendiendo para la gloria de Dios. Amén. Amén, hermanos. Oraremos por todos ustedes. Anduvin Perdomo. Saludos, hermanos, es muy grato estar recibiendo las enseñanzas de parte de ustedes. Me gustaría, en base a sus experiencias, no sé, a lo mejor le faltó algo aquí a nuestro hermano. A lo mejor más abajito. Más abajito. Hermano, ¿de qué sigue? Nuestra hermana Marlene Echeverría. Hermanos, ¿en qué momentos del tiempo se perdió la reunión tal como el apóstol Pablo lo describe en 1 Corintios 12:7 y 13:26? Crecimos viendo una liturgia y viviendo bajo dogmas que no han tenido nada que ver con las estructuras. Las escrituras. Con las escrituras, perdón. Hermano, pues mire, mi muy querida hermana, resulta que esto se pierde en el muy lejano pasado. Tenemos algunos indicios de por dónde pudo haber comenzado a desarticularse esta concepción de la iglesia como familia para lamentablemente convertirse en una institución
en las cartas de Ignacio de Antioquía. Cuando él comienza a hablar de estructurar a la iglesia en torno a una persona. Este fue, creo yo, el asunto. También en el siglo IV con Constantino, ¿no? Y decir, porque esto fue en el siglo II, ¿no? O sea, de lo más viejo, probablemente algunos de los muy antiguos padres, creo que hay algo en Tertuliano también, que, caray, creo que no nos vinieron a ayudar. La otra es que la reforma trajo un caudal de bendiciones, un caudal de aportaciones, un despertar de la iglesia, la obra fundamental del Espíritu Santo sobre toda carne a partir del 1517, pero hubo cosas de las cuales no se pudo deshacer, hermano. Entre ellas, la liturgia romana, que sigue muy metida en algunas congregaciones. Sí, bueno, estaba yo tratando de buscar el nombre. Se apellida Schindler, la hermana, a propósito de las hermanas escribiendo, pero ¿cómo se les puede prohibir hablar, escribir a las hermanas cuando hacen gala de tanta sabiduría? En nuestros programas hemos hablado de la mujer, por eso también quisiéramos referirnos a estos estudios, donde tratamos temas, versículos que aparentemente terminan con la presencia, la actividad de la mujer en las asambleas, pero que han sido o mal traducidos o mal entendidos. Ahí están estos programas. En la próxima semana, sí, publicaremos una liga para que vean dónde hay por lo menos los primeros 76 programas que hicimos. También, hermano, para que tengan ustedes una idea de los temas tratados. Hermano, resulta, hermana, que, continuando con su pregunta, yo creo que vamos a poner aquí, hermano, en la página, el trabajo traducido al español de esta hermana Schindler, que trata el tema de Ignacio de Antioquía y el predominio de un solo hombre dentro de la iglesia. Es muy antiguo, siglo II. Yo creo que el artículo va a ser de mucho interés para nuestros hermanos y hermanas que quieren saber en qué momento hizo aparecer su horrible cabeza en el escenario, esta descomposición tristísima de la iglesia como familia para caminar hacia el camino de la institución. Y también, hermanos, quiero avisarles que estamos, con ayuda de otros hermanos, intentando traducir un par de libros sobre los que quizás deberíamos, al final de nuestro tema sobre la iglesia, hablar. Se llama La anatomía de un híbrido, y otro que se llama Los reformadores de sus hijastros, escritos por nuestro hermano Leonard Verduin, que ya pasó a la presencia del Señor. Un par de libros prodigiosos que nos presentan una historia insospechada, aparte de la historia tradicional, institucional que tenemos nosotros. Nos hablan de una iglesia clandestina que vivió así desde los días de Constantino, pues que toda la Edad Media. Durante toda la Edad Media, que alcanzó la era de la Reforma. Es una historia impresionante, desenterrada, sacada a la luz por Leonard Verduin, un gran historiador que reconstruye a través de fuentes, casi todas ellas manuscritas, que logró en varias de las grandes bibliotecas de Europa. Queremos tener estos dos libros disponibles, hermanos, como un servicio para los santos, para que conozcan otra historia, y una historia maravillosa. Nuestro nombre es Jesús Francisco Mendoza Miranda.
hermanos. Dice, e Irene y Min, paz a vosotros. Amén, hermano. Paz también a usted y a los suyos. Lupillo Contreras, amén, tiene que hacer un arrepentimiento y por su gracia entender que la mayor honra está en servir a los demás, no necesidad de hacernos llamar con nombramientos geriátricos, sino con sencillez. El hecho de pasar como hermanos entre los hermanos. Se manifiesta en los dones, según el Espíritu dio a cada uno para beneficio del cuerpo. Amén, hermano. Hablad verdad sin ningún interés propio, buscando siempre el que hablamos, creciendo en esta libertad con que Cristo nos hizo libres. Amén, hermano. Nuestro hermano Alduin, perdono, hermana, parece que es 1 de Corintios 14. Incluso la hermana 13, pero es el 14. Amén. Nuestra hermana Marlene, sí, hermano Alduin, tienes razón. Carlos Arteda Velasco, Jesús ya nos perdonó todos nuestros pecados, es necesario arrepentirnos de no vivir como lo que somos, su iglesia, pero no hay razón para pedirle perdón si ya nos salvó, porque nuestra deuda ya fue pagada. Es un reconocimiento histórico, hermano Carlitos, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, como Daniel, que un día se pone en la presencia del Señor por los pecados de Israel, porque el tiempo había llegado. Tenemos que reflexionar sobre lo que hemos hecho con la iglesia. Amén. Es sobre todo esto. Gracias, Carlitos. Liliana Solís, desde Verónica, Argentina, bendiciones. Saludos, hermano. Alejandro Grandal, saludos y un abrazo. Dice, de Santo Tomé, Argentina. Los escuché. Gracias, hermano Grandal, un saludo para usted. Hermano. Jorge Hernández, no aminoren severidad de mensajes. Ánimo. Faltó leer Gabriel Cubillán. Faltó leer nuestro hermano Gabriel Cubillán. ¿Dónde estuvo este comentario que se nos pasó leer, hermano Cubillano? Mil disculpas. Ojalá que lo pongan por aquí para leerlo. Quizá nuestro hermano Jesús. José Salvador Espina, hermanos, así como los españoles esperamos la visita de nuestro amado Pablo, esperamos algún día ustedes puedan visitarnos aquí en San Juan, Argentina. Les amamos y siempre estarán en nuestras oraciones. Gracias. Gracias, hermanos. Buen día. Cuando el Señor quiera, ahí estaremos. Sí. Nuestro hermano Lupillo Contreras, vamos a ver si estamos muy agradecidos con Dios por ustedes. Nos reunimos en casa y por lo regular empezamos preguntando a los hermanos si tienen alguna duda o pregunta para buscar la respuesta a la Escritura. Y ha sido una gran bendición cómo empiezan a salir las dudas y al mismo tiempo, como se hace acá manifiesto los dones en los hermanos y se enriquece la respuesta a través de la misma palabra y es de beneficio para todos. Hermano, reunirse por las casas es una enseñanza bíblica. Así se reunieron los cristianos del Nuevo Testamento. No tengan miedo a la idea. Lo que pasa es que estamos tan hechos a la idea de al esquema, que hasta puede ser que en las reuniones por las casas nos equivoquemos y tratamos de hacer un pequeño cultito al estilo de las reuniones grandes. Sí. Hermanos, no reproduzcan ese modelo. No reproduzcan ese modelo y sí pidamos, porque esto es de Dios que energiza todas las cosas, que cree entre nosotros. Esta sinergia divina que crea el Espíritu Santo, hágalo y verán cómo el Señor no nos dejará defraudados. Maffer Espinosa Salas, hermanos, referente a los libros de Ronald, ¿cuándo estarían disponibles los hermanos de Leonardo, hermana? Leonardo Verduin. Estamos trabajando en ello. Algunos hermanos, no tengo una fecha próxima, pero esperemos que por lo pronto sacar el primero, quizás
máximo al final de este año. En las listas de reproducción del canal de charlas bíblicas en YouTube, esto es una cita, es una palabra de nuestro hermano Jesús Lozada. En las listas de reproducción, creo que las que tú decías, sí, hermano, del canal de charlas bíblicas en YouTube, están en orden cronológico y por temas los programas. Aquí está el link. Ahí está el link, hermanos, para que vean todo lo que el Señor ha permitido que hagamos a través de este canal, hermanos. Primeramente empezamos con Radio Teteleste con nuestros hermanos en Chile, y ahora ya por este canal de Facebook. Hermano Lozada, muchas gracias por esta oportunísima intervención suya. Nuestro hermano Alexander Porras. Saludos mis hermanos y paz, tengo una pregunta. ¿Qué comentario podrían ustedes dar sobre el pasaje de el obrero es digno de su salario? ¿Esto justifica que alguien pueda recibir algún salario por su labor? El contexto es muy importante. Me parece ser que el contexto es 1 Corintios 9, donde se habla de los derechos de los apóstoles. Hermanos, es muy interesante cómo Pablo, aun cuando quizás, no quizás, Pablo tendría el derecho, por ejemplo, de llevar una hermana como esposa en sus viajes, o de recibir algún tipo de estímulo financiero, lo cual es lícito y esto se puede arreglar cuando la comunidad está reunida, se plantea la situación, se pesa cuidadosamente. Hermanos, y yo no digo que no se deba hacer. No sé qué piensas tú, hermano. Tenemos el ejemplo del hermano Pablo que dice, aun cuando yo tenía derecho de tomar esto para mí, no lo hice. Y en 2 o 3 citas que nos encontramos por ahí en el libro de los Hechos, y una de sus cartas dice el apóstol Pablo, yo trabajé con mis manos, para esto sirvieron estas manos. En ocasiones él recibió ayuda, por ejemplo, de los tesalonicenses y de otra comunidad, y Pablo se muestra muy agradecido porque le hicieron llegar esa ayuda para sus necesidades. Como que no es una cosa que tengamos que establecer por ley, sino una cosa, hermanos, que el Señor en un momento dado puede mover las voluntades para ayudar a un determinado hermano o hermana, o situaciones diversas, como por ejemplo las viudas en las congregaciones, y aspectos diversos de la vida de la iglesia, donde el Señor dirige de una manera personal. No establecemos leyes, no hagamos leyes, hermanos, sino pidamos al Señor que sea Él el que nos guíe en aquellas circunstancias o coyunturas donde, por ejemplo, veamos que sea necesario, y veamos, me refiero a la comunidad, que está al pendiente, como dice ahí, unos de otros, cuándo es realmente necesario y de qué manera en el espíritu ayudar a algún miembro o miembros que están en estado de necesidad. No sé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que como dice ahí en 1 Corintios 9, que si alguien tiene viñedo, que viva del viñedo, pero que si alguien se dedica exclusivamente al Evangelio, que pueda vivir del Evangelio, yo no lo veo mal, hermano, o sea, lo veo correcto, siempre y cuando la iglesia sea consciente de eso, porque yo he visto demasiadas injusticias con respecto a ese punto. Es decir, ya no nos cayó bien el pastor, la iglesia lo quita, que nos manden otro, y lo mandan sin ningún derecho, sin ninguna retribución, lo mandan a la banca. Entonces, yo creo que deberíamos de ser extremadamente conscientes
en el sentido del servicio que se da y cómo se da, para poderle retribuir al que se dedica a eso a tiempo completo, como el que tiene otra actividad, es decir, el que se dedica al Evangelio exclusivamente puede vivir del Evangelio, siempre y cuando la iglesia sea consciente y los hermanos sean conscientes, como cuando tenemos a alguien con una necesidad terrible y tremenda, es decir, yo tengo unos conocidos donde el marido está ciego, la hermana lo tiene que auxiliar absolutamente en todo, aparte tiene que trabajar, aparte lo tiene que atender, y pues le decimos Dios te bendiga. Entonces, no puede ser así, es decir, tenemos que estar atentos a las necesidades de la congregación. Decía en 1 Corintios 12, estábamos leyendo hace un rato, que cuando un miembro dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros comparten el mismo padecimiento. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se regocijan con él. Y vosotros sois el cuerpo de Cristo. Esa es mi opinión. Tenemos que estar atentos, tenemos que ser muy sensibles a la situación que vive la iglesia, para que todos podamos de alguna manera fortalecerlo. ¿Cómo dicen en Hechos? Que en la iglesia primitiva todos tenían en común todas las cosas, pero todos estaban atentos a las necesidades de todos. Entonces, en el versículo, en el 9, en el capítulo 9, efectivamente dice eso. En 1 Corintios 9, dice, ya perdí. Donde dice, los que trabajan en el Evangelio. 13, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Y no es mandato de hombre, hermano, no es... Es interesante que diga proclama, porque se refiere a la actividad, vamos a decir, evangelística, hermano, a la del enviado. O sea, el verbo proclamar se refiere a esto. El problema está, por ejemplo, que no hay una palabra para predicar. Y es que la predicación, decíamos, el sermón se volvió algo así como una de las vacas sagradas. ¿Verdad? No está hablando de, vamos, no hay una ayuda para el que está enseñando el evangelio dentro de la comunidad, porque esto lo hace una multitud de hermanos y hermanas. Está hablando para aquellos que, como el mismo Pablo, proclamaban el evangelio, es decir, para sus viajes misioneros, para sus viajes evangelísticos. Es mi opinión, pero podría discutirse más, ¿verdad? Sí, podríamos ampliarlo más y tener mayor referencias, ¿no? Sí. De momento es lo que podríamos decir, hermano Alexander Porras. Nuestro hermano Norton Madrid López. Queridos hermanos, la verdad es que comencé a escuchar estos estudios del hermano Carlos Fuchán en los foros, y frente a la Biblia, la verdad, empezaron mis problemas, pero con justa causa. Ahora me llaman rebelde, pero la verdad estoy muy contento de que la verdad bíblica esté llegando gracias a estos estudios que de verdad se necesitan en las congregaciones. Yo me reúno con un grupo pequeño en casas y estudiamos la palabra y todos aportan según Dios les va revelando y todos aprendemos unánimes. Amén. Amén, hermano. Y quiero decirles a mis hermanos que se reúnen por las casas que estadísticamente, a juzgar por varios estudios hechos, hermanos, las reuniones por las casas están creciendo exponencialmente. Los hermanos cansados de la monotonía de la vida eclesiástica oficial,
están optando por una manera mucho más bíblica, por supuesto, más dinámica, que es la reunión por las casas. Tenemos que aprender a hacerlo muy, muy, muy bien, hermanos. Confiamos en que estos estudios bíblicos abran y estimulen nuestro pensamiento para esto. Felicidades, hermano. Gabriel Cubillán solamente envió el siguiente mensaje saludando. Hermano, pues un fuerte saludo para usted, nuestro hermano Gabriel. Nuestra hermana Marlene Echeverría. Hermanos, a nosotros nos pasó lo que mencionan. Estuvimos reuniendo en nuestra casa a 3 familias y otros hermanos. Uno a uno se fueron porque no éramos una iglesia formal y requerían un pastor. A nosotros nos pasó lo mismo. Mis hijos y mi esposo y yo seguimos hasta hoy. Pues vamos a llevarles en oración, hermana, para que el Señor, para que no se desanimen, continúen ustedes. Tomen fuerzas. Sí, hermano, el Señor en su momento, van a ver, envía a quien quiere, y es muy bueno saber que ustedes están. ¿Dónde están? En ocasiones nos preguntan, oiga, nosotros vivimos en tal lado, ¿a qué lugar podríamos ir? ¿Qué iglesia por la casa? ¿A cuál iglesia por la casa podríamos asistir? Así es que nuestra amada hermana, si nos manda usted o nuestros hermanos que nos manden, los que se reúnen por las casas, hermanos queridos, mándenos sus direcciones para, en el caso de que sepamos, podamos nosotros dirigirnos con ustedes. Y hermano, creo que, no sé si hay nuestra hermana Elizabeth Jarquín. Saludos, hermanos. Nosotros nos reunimos en Casa Amén, en la Ciudad de México. Nos edificamos unos a otros, oramos unos a otros. No tenemos líder. Nuestro líder es Cristo Jesús. Nos ha sido de gran bendición. Qué bendición, hermana, saber de usted. Bienvenida y un abrazo. Un abrazo, hermana. Dios la bendiga. En la Ciudad de México, por si hay algunos que no sepan allá en aquel lugar donde reunirse. León Martínez, hermanos, gracias otra vez por su dedicación. Un gusto, hermanos, y por último les repetimos, si ustedes tienen posts, mensajes largos, extensos, que a veces no podríamos leer aquí para atender estas preguntas y cosas, hermanos, con mucho gusto les damos espacio en la página de Charlas Bíblicas a una audiencia pues, mucho mayor para que les lean. Y yo creo que vamos a comenzar a poner algunos artículos en la página de Charlas Bíblicas que creo yo que van a ser del interés de nuestros hermanos y hermanas. Pues muy bien, hermanos, muchas gracias por estar atentos a los programas de Charlas Bíblicas. Les deseamos muy buena noche y que el Señor de Gloria los bendiga y que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Hermanos, los esperamos aquí el próximo miércoles, que va a ser 18 de marzo, 7:30 p.m. de la Ciudad de México. Un abrazo, hermanos. Hasta luego. Buenas noches. Y gracias a nuestro hermano Lozano.